Mi nombre es Gustavo Zóñora, soy abogado, resido en Uruguay y actualmente soy el director para América Latina en control de tabaco en Vital Strategies. Vital Strategies es una organización líder mundial de salud pública, es un socio de confianza de gobiernos, de la academia y de la sociedad civil a nivel mundial. Y actualmente estamos reconocidos como persona no estatal en relaciones oficiales con la Organización Panamericana de la Salud. Muchas gracias a Nati, muchas gracias a Eduardo Bianco por darme la posibilidad de ofrecer estas palabras en el tema de algunas modalidades de interferencia de la industria tabacalera. Bueno, comenzando con estas palabras, en primer lugar tenemos que considerar que todo lo que expresamos tiene respaldo en un marco teórico que es el Convenio Marco para el Control del Tabaco y las directrices para la aplicación del artículo 5.3. Entonces, muchas veces identificar formas de interferencia en los casos concretos o en la vida real necesita de algún tipo de inferencia o algún tipo de adecuación de lo que dice el marco teórico con lo que estamos viendo en la práctica. Vale la pena aclarar que la interferencia de la industria tabacalera como tal no está definida en el convenio marco. Sin embargo, hay indicadores o manifestaciones. Cuando vemos que ante un avance muy positivo de lo que puede ser la implementación del convenio marco para el control del tabaco, repentinamente se demora, algo que era muy riguroso se debilita o se evita avanzar en una regulación, eso evitar, demorar, debilitar, son indicadores que podemos estar ante la interferencia de la industria tabacalera. Por eso es importante interpretar el marco teórico al caso concreto. Algunas de las manifestaciones más importantes de interferencia, por ejemplo, puede ser lo que es el lobby político. El lobby político está dado cuando muchas veces la propia industria tabacalera manda a un lobista a hablar con un legislador o con una legisladora, por ejemplo, en un caso donde se propone una reforma a una ley positiva para el convenio marco, mandan a un lobista a hablar con el representante nacional en el Congreso para ofrecerle una alternativa de una regulación o para ofrecerle ejemplos de que pueden pasar en otros países y que la industria dice que puede ser más positivo aplicar ese caso y no la actual regulación. Eso es el lobby político, intentar interceder ante un representante nacional en el Congreso, en las cámaras, para modificar sus posiciones respecto a las políticas de control de tabaco. También es muy común que la industria pueda ofrecer la autorregulación y que digan, no avancen con esto porque nosotros somos una empresa responsable que podemos hacer nuestras propias regulaciones y evitar que nos hagan esta otra regulación. Existe un ejemplo muy bueno que lo pueden encontrar en YouTube en el caso de un legislador colombiano denuncia en el mismo momento que se está discutiendo normativa de control de tabaco en el Congreso colombiano, denuncia la presencia de lobistas en la Cámara, hablando con legisladores y con legisladoras. Está en YouTube, es un ejemplo práctico donde pueden ver en la realidad cómo funciona esto. Muchas veces la industria tabacalera también utiliza organizaciones de fachada, es decir, se puede hacer también un lobby indirecto o también puede hacerse una presión a través de organizaciones de fachada o terceras partes. Esto pueden ser tanto personas físicas que son contactadas por la industria tabacalera para que comiencen a formar opinión pública a través de editoriales o aparecer en los medios de comunicación dando opiniones contrarias a lo que se puede estar discutiendo en el Congreso, o también tenemos los casos donde de repente aparecen organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, que se presentan ante la sociedad como organizaciones independientes de la industria tabacalera. Sin embargo, nunca termina de quedar claro cómo obtienen el financiamiento para hacer campaña o para aparecer en los medios o para tener infraestructura, cuando en definitiva la gobernanza de una organización no gubernamental y las fuentes de financiamiento es fundamental. Y además, muchas veces lo que dice el convenio marco es que tenemos que ser conscientes, tanto cuando la industria tabacalera per se establece cuáles son sus intereses comerciales y sus intereses específicos en un caso concreto, y cuando hay terceras partes que sin pertenecer a la industria tabacalera también coinciden en defender los intereses comerciales de la industria tabacalera y por extensiva
el convenio marco considera que también esas terceras partes son industria tabacalera en un sentido amplio. También pueden ser fundaciones, pueden ser un think tank, se puede manifestar de muchas maneras esas terceras partes o también alguna forma que podríamos hacer de lobby indirecto. Conectado con este tema también podemos ver lo que es el conflicto de interés, que son aquellas personas que actualmente están en función pública, pero que por actividades de su vida privada que desarrollaron en el pasado, tienen intereses que tienen un conflicto o que están en contradicción, porque en definitiva su interés privado colide con el interés público que actualmente está representando. Esto en sí mismo a priori no es un delito, sino es más bien una falta ética que es muy importante que se declare la situación de conflicto de interés de esa persona que está actualmente ocupando un cargo público, pero que en el pasado reciente ocupó un espacio de digamos, de empleo o de algún otro tipo de relacionamiento, porque no tiene que haber sido necesariamente empleado de la industria tabacalera, puede haber tenido un contrato de consultoría, puede haber tenido un contrato para hacer una publicidad, algún tipo de vínculo comercial, podemos decirlo así, que establezca un conflicto de interés entre la causa pública y sus intereses privados. Usualmente está demostrado que aquellas personas que puedan tener un conflicto de interés podrían tener una predisposición a morigerar o atenuar la normativa que sea más estricta o que sea más, digamos, adecuada con el convenio marco y tratar de buscar alternativas que de alguna manera favorezcan los intereses de la industria tabacalera. Eso es respecto a la función pública. Pero también ahora existe también el conflicto de interés a nivel de la ciencia. Estamos permanentemente viendo artículos científicos que establecen beneficios excelentes como para productos de nicotina o que establecen beneficios que son milagrosos en casos de personas que, por ejemplo, quieran dejar de fumar y de repente optan por productos de nicotina que no sean específicamente tabaco. Sin embargo, es muy recomendable, por ejemplo, si pueden acudir a una plataforma que se llama el Repositorio de Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, que es un repositorio que desarrolló el Instituto Nacional de Salud Pública de México, y ahí pueden ver, por ejemplo, en una sección que se denomina Conflicto de Interés en la Ciencia, cómo los autores que tienen conflicto de interés al momento de desarrollar un paper científico tienen mucho mayor predisposición a tener conclusiones favorables en favor de los productos de nicotina o de la industria tabacalera. Hay un caso emblemático que sucedió en la época del COVID, cuando una revista europea de salud respiratoria estableció que la nicotina tenía efectos protectores para prevenir el contagio del SARS-CoV-2. Entonces, claro, en ese momento se generó, en plena incertidumbre de la COVID-19, se generó, bueno, entonces las personas que fuman tienen protección. Bueno, hicimos una indagatoria con un grupo de colegas regionales e internacionales sobre la metodología del artículo, que era pobre, pero además empezamos a investigar sobre los autores y entendimos que había autores que tenían conflicto de interés con la industria tabacalera, mandamos cartas a los editores de la revista, finalmente el artículo científico fue dado de baja y fue tal la noticia que el diario británico, el medio de comunicación británico, el Guardian, The Guardian, lo puso en su titular, que una revista científica europea había dado de baja un artículo sobre los efectos protectores de la nicotina en el caso del COVID-19 por conflicto de interés de sus autores. Muy interesante, también acá vemos los casos prácticos. Otra de las formas que la industria tabacalera utiliza para interferir e impedir el avance del convenio marco está dado por la amenaza del litigio, ¿no? Esto lo vemos todo el tiempo. Cuando estamos presentando un muy buen proyecto de ley respecto a un tema, enseguida aparece, si ustedes lo aprueban, como se dice en México, me voy a amparar. O en otros países, si ustedes lo aprueban, voy a presentar un litigio y los voy a demandar por miles y millones de dólares o cientos de miles de dólares. Y
Siempre la amenaza del litigio a una persona que trabaja en el sector público y que tiene que administrar fondos públicos, la amenaza del litigio, más allá de que pierda un caso legal, jurídicamente legal, si hay una amenaza de un litigio con una compensación económica, con un reclamo económico detrás, sí que lo hace pensar para decir, bueno, y si luego terminamos demandados ante una corte internacional y luego hay que pagar miles de dólares, entonces puede funcionar, sí, como un atenuante de tratar de que esa persona o la persona que está tomando el liderazgo en una reforma de control de tabaco pueda pensarlo y en definitiva intentar debilitar o atenuar algunas de las disposiciones. Nosotros lo que hemos comprobado a lo largo de la experiencia es que aquí el secreto está en actuar apegados a lo que dice el Convenio Marco para el Control de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, sus directrices y la mejor evidencia científica libre de conflicto de interés. No caer en la tentación de reinventar la rueda y de proponer medidas imaginarias de control de tabaco, por más que nos estemos guiados por la buena intención, pero siempre guiarnos, más que por la buena intención, por la evidencia científica. Es una política basada en evidencia y por lo tanto la forma más valiente que tiene un tomador de decisión de enfrentarse a la amenaza del litigio es promover regulaciones basadas en la evidencia científica y con el respaldo de la evidencia científica. Y luego tener la valentía. Trabajar en salud pública hay que tener valentía porque nos enfrentamos a un determinante comercial de la salud como es la industria tabacalera que opera con toda su artillería para intentar oponerse a las regulaciones. Otra de las formas de interferencia que actualmente estamos viendo mucho es la responsabilidad social corporativa. La responsabilidad social corporativa en el fondo es una forma de publicidad de la industria tabacalera. La industria tabacalera vende cigarrillos. La responsabilidad social corporativa hace que la industria tabacalera done árboles para el Amazonas, done máscaras en la época del COVID o apoye la huerta orgánica en Veracruz o todos casos concretos que estoy mencionando que se ha demostrado que son acciones de responsabilidad social corporativa de la industria tabacalera que existen en la práctica. Y en muchos casos que nuestros estados, donde nuestros países, donde nosotros vivimos, países latinoamericanos, que muchas veces el Estado en servicios esenciales no logra dar respuesta. Por ejemplo, construir escuelas. Tengo un caso también que nos pasó en el debate de Quito, en Ecuador, cuando en una asamblea también previa a votarse una ley de control de tabaco, un grupo de pobladores dijo que la industria tabacalera había construido una escuela donde sus hijos estudiaban. Entonces, claro, no es rol de las tabacaleras construir una escuela, es rol del Estado, pero la industria tabacalera ocupa esos lugares, de alguna manera obtiene como cierta neutralidad en algunos sectores o hasta incluso simpatía en algunos sectores de la comunidad que reciben ese apoyo, pero como dice las directrices del artículo 5.3, es una contradicción inherente entre los intereses comerciales de la industria tabacalera y los intereses de la salud pública. Hay un conflicto irreconciliable, lo vuelvo a decir, la salud pública no se negocia y para eso hay que realmente tener muy claro cuáles son los principios. También entendamos que en situaciones de conflicto donde el Estado no responde, es una tentación realmente para algunos grupos aceptar este tipo de ayuda y también para nosotros como técnicos es muy difícil a veces tratar de justificar que eso no es, que es una publicidad para la industria que lo que está buscando es posicionarse como un interlocutor válido y pedir un lugar en la mesa de diálogo. También ahora estamos viendo una nueva forma de interferencia, que es el marketing. En aquellos países donde la publicidad del tabaco comienza a estar prohibida, la industria tabacalera contrata influencers o contrata personas jóvenes usualmente para promover sus productos de nicotina, sistemas electrónicos de administración de nicotina, como los cigarros electrónicos, el tabaco calentado o actualmente las bolsas de nicotina. Entonces también es una forma de evadir la prohibición de la publicidad a través del marketing. Bueno, espero haber cubierto todos estos temas. Sin duda que nos quedamos siempre cortos con todos los ejemplos, porque hay ejemplos prácticos
que realmente pueden ilustrar mucho mejor lo que sucede cuando estamos trabajando con el tema de interferencia en la industria tabacalera. Así que de mi parte es todo y muchas gracias.